Bien, saludos a todos. Comenzamos con este vídeo. El tema de vectores es el tema 7. Y entonces, pues vamos a empezar definiendo lo que es un vector. Entonces, bueno, esto me recuerda mucho a cuando yo aprendí lo que eran los vectores, porque se me ha quedado en la memoria. Estaría yo, no sé si era en séptimo de EGB, lo que hoy sería primero de la ESO, o en octavo, no recuerdo exactamente. Pero empecé a dar física y se me ha quedado en la cabeza, en la memoria, el libro incluso, en fin, las ilustraciones del libro también se me han quedado. Ahí en donde empecé a ver los vectores, en física, estudiando física. Bueno, pues vamos a ver qué es un vector. Una definición que todavía parece que sigue siendo válida es, es un segmento orientado. Y para entendernos así de forma coloquial sería una flecha. Un vector es como una flecha. Bueno, es un segmento orientado. Entonces, se puede escribir así, por ejemplo, o se puede escribir así, con una letra minúscula. Y normalmente se le pone la flechita arriba, ¿no? Por ejemplo, yo ya lo puedo dibujar. Vamos a suponer que lo dibujo así. Vamos a poner, por ejemplo, así. AVE significa que parte del punto A y llega hasta el punto B. El punto A es el origen, el punto B, donde está la punta de la flecha, es el extremo. También se le puede llamar, como hemos dicho, V, por ejemplo. O usar otras letras, que ya iremos usando más letras. U, V, X, Y, Z, A minúscula, B minúscula. Normalmente se usan las letras minúsculas cuando se habla del vector y las letras mayúsculas cuando se hablan de los puntos. Bien, bueno, pues un vector es como una flecha que empieza en un sitio y tiene la punta en otro sitio. Hay una cosa muy interesante que quiero comentaros. Estoy usando un cuaderno. Estoy usando un cuaderno con una cuadrícula. Vosotros también estáis usando, normalmente usáis cuadernos con cuadrícula. Si usara un cuaderno, por ejemplo, un folio en blanco, entonces, bueno, pues también podría dibujar vectores. Pero la cuadrícula me permite distinguir bien dónde empieza el vector, dónde termina. Yo puedo usar los puntos, digamos, donde se cruzan las líneas de la cuadrícula, ¿no? Para señalar los puntos de inicio y final de los vectores, y así me ayuda a saber o a distinguir cómo son esos vectores, que pueden empezar en un punto aquí, por ejemplo, y llegar hasta aquí abajo, o aquí y llegar hasta aquí. Entonces, no solamente puedo dibujar el vector, sino que también tengo una idea de cuánto mide y de cuánto se desplaza hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo, hacia arriba, por el número de cuadritos que separan el extremo del origen. Sí, el extremo del origen o el origen del extremo. Entonces, con esa información de esos números de cuadritos me hace muy fácil dibujar, calcular, ver cómo son los vectores. Mientras que en un folio sin cuadrícula, pues me resultaría una cosa muy incómoda porque yo estaría dibujando, por ejemplo, dibujo un vector aquí, no sé cuánto mide, dibujo otro aquí, no sé cuánto mide. Si dibujo uno y dibujo otro, ¿será que son iguales o parecen iguales, pero y si yo quiero hacer el doble de largo, ¿será que es el doble? Ya tengo que estar usando una regla para medirlo. Mientras que las cuadrículas me permiten distinguir perfectamente cuando un vector es el doble de otro, cuando lleva exactamente la misma dirección, cuando, bueno, cuando son iguales, en fin.
Bueno, pues después de comentar todo esto, pues vamos a ir viendo las características de los vectores. Un vector tiene módulo, dirección y sentido. Entonces tiene estas tres cosas. El módulo es la longitud del segmento. La longitud del segmento. O la distancia entre el punto de partida, el origen y el extremo. Ese es el módulo. Veremos que para calcular esta distancia se usará el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que está metido en lo más profundo de las bases de las matemáticas y aparece cuando menos se lo espera. Bueno, pues el teorema de Pitágoras me permitirá saber cuál es la longitud de cualquier vector, pero eso ya lo veremos más adelante. Lo único que debemos saber ahora es que el módulo es simplemente la longitud del segmento. Se suele representar así, con unas barritas verticales. Si yo pongo unas barritas verticales y en medio pongo el vector, entonces estoy diciendo que esto es el módulo del vector, la longitud del segmento. También puedo coger el vector AB y ponerlo entre barritas verticales y estoy diciendo que esto es el módulo del vector AB, que evidentemente será la distancia entre el origen y el extremo. La dirección es la de la recta en la que está, la de la recta en donde se encuentra. Entonces, claro, si nosotros extendemos el vector hacia un lado y hacia otro, hay una recta. Bueno, pues esa recta da una dirección. Esa dirección en realidad está también ligada al ángulo que se forma con una línea, por ejemplo, horizontal. Entonces la dirección también en un momento dado podría ser indicada por un ángulo respecto a una recta de referencia, por ejemplo, la recta horizontal. Entonces cambiando el ángulo, cambiando la inclinación, pues me salen diferentes direcciones. Diferentes direcciones. Entonces, eso sería diferentes direcciones, diferentes ángulos, diferentes inclinaciones. Bueno, pues esa es la dirección. Y el sentido es, digamos, uno de dos posibilidades. Es decir, el sentido lo da el sentido, el de la flecha, el de la punta de la flecha. Es decir, que un vector puede ir en un sentido, pero también puede estar la misma dirección, el mismo módulo, pero ir en sentido contrario. O aquí si lo ponemos juntos, pues veríamos un vector para acá, desde aquí, por ejemplo, puedo ir para allá, y desde el mismo sitio puedo ir hacia debajo, hacia acá. Entonces desde un punto puedo ir en un sentido o en otro sentido. Es decir, que dada una dirección hay dos sentidos, dos orientaciones. Bueno, cuando dos vectores tienen el mismo módulo, dirección y sentido, se llaman equipolentes o iguales. Entonces, dos vectores son iguales o equipolentes. Esta palabreja es de esas palabras que probablemente se encaminan hacia su desaparición, porque la verdad es que no se usa, porque se puede decir que dos vectores son iguales. Si yo pongo este vector aquí, fijaos, empiezo en este punto y termino en este, un cuadrito para acá y tres para arriba, y ahora cojo otro que empieza aquí y también termina aquí, un cuadrito hacia la derecha y tres hacia arriba, estos dos vectores son claramente iguales.
Entonces, ¿para qué llamarlos equipolentes? Pues no sé si eso en otros contextos se usará más. La verdad es que es una palabra muy rara. A mí no me convence. Equipolentes, no sé de dónde viene eso de polente. Y bueno, los lingüistas por supuesto que sabrán de dónde viene. Bueno, voy a dejar de criticar esta palabra. La pobre no tiene culpa de nada. Entonces, nosotros diremos que los vectores son iguales y ya está. También se distingue entre vector fijo y vector libre. Eso la verdad es que es una cosa que yo tampoco me voy a parar mucho en distinguir. Vector fijo es aquel que tiene como el punto donde el origen lo tiene fijo, es decir, que este vector empieza, por ejemplo, aquí y acaba aquí. Y si pongo otro vector que sea igual o equipolente, pues claro, como vector fijo no empieza en el mismo punto. El vector como vector es igual, pero no empieza en el mismo punto. Entonces, ahí hay como una especie de distinción, ¿no? Entonces, si yo considero el vector sin fijarlo a un origen, sino que puede estar aquí o aquí o aquí o donde yo lo quiera poner, ¿no? Siempre igual, pues eso no sería lo que se llama un vector libre. Entonces, salvo que se diga lo contrario, todos los vectores van a ser libres, ¿eh? Todos los vectores van a ser libres. Entonces, todos estos vectores es una entidad, digamos, eh, que que se puede colocar en donde yo quiera. Es una entidad que lo único que importa es su módulo, su dirección y su sentido, no su origen y su extremo. El origen y el extremo varían, claro, pero varían, es decir, si yo fijo el origen, el extremo queda fijado. Por ejemplo, en el vector que estoy dibujando, pues si tengo el origen aquí, el extremo está 2 cuadritos a la derecha, 3 hacia arriba. Si yo tengo perdón, el origen aquí y dibujo este vector hacia acá, pues tengo 3 cuadritos hacia la izquierda, uno hacia arriba. Entonces, eso ya determina el módulo, dirección y sentido. Bueno, pues más o menos aquí hemos dibujado muchos vectores, podemos dibujar todos los que queramos. Mientras más vectores dibujemos, mientras más largo sea el vector, más difícil es que me salga en línea recta. Puedo dibujarlo así, puede ser vertical también, o hacia abajo, o horizontal, hacia la derecha, hacia la izquierda, la longitud que yo quiera. Podría dibujar un vector que me ocupase toda la página, o que me ocupase varias páginas, o que fuera enormemente grande, miles de cuadritos de largo. Eso no hay límite para los vectores, ¿eh? No hay límite. Bueno, seguimos con el producto de un número por un vector. Producto de un número por un vector. Pues entonces, yo tengo un número k, como le llama el libro, y lo multiplico por un vector v. Entonces, yo puedo multiplicar números por vectores. ¿Y qué pasa cuando multiplico un número por un vector? Bueno, pues el módulo, dirección y sentido, pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿El módulo varía? Sí, el módulo varía según la magnitud de este número. Entonces, el módulo del vector k por v es igual al valor absoluto de k por el módulo de v. Fijaos que estoy usando los mismos símbolos. Pero cuando estas dos rayas verticales rodean a un número, es un valor absoluto. Y cuando rodean a un vector, se llama módulo del vector, que es la longitud del segmento. Bien, la dirección cambia, la dirección no cambia. Cuando yo multiplico un número por un vector, la dirección queda igual. El sentido sí puede cambiar. El sentido cambia si el número es negativo. Si no, no cambia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, v y es este vector,
Si multiplico v por 2, ¿qué significa? Pues lo que significa es hacerlo 2 veces más largo. Entonces, fijaos. Bueno, como iba diciendo, entonces, fijaos que si yo tengo v y este es el vector, pues 2v sería un vector con la misma dirección, el mismo sentido, pero el doble de largo. Y entonces, para dibujarlo bien, me fijo que aquí son dos cuadritos a la derecha, pues entonces tengo que ir 1, 2, 3, 4, el doble de cuadrito a la derecha y 1, 2, 3, 3 cuadritos hacia arriba. Entonces 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va perfectamente. Este sería el 2v, el doble de largo. En la misma dirección, porque es paralelo, son dos vectores paralelos, doble de longitud y el mismo sentido porque el número por el que he multiplicado es positivo. Vamos a suponer que tengo yo otro vector u que tiene, por ejemplo, es así pequeñín, ¿m? Va un cuadrito a la izquierda y uno hacia arriba, y ahora pongo el menos 3u. Bueno, pues el menos 3u sería, vamos a ver, sería multiplicar por 3 la longitud, es decir, en vez de un cuadrito y un cuadrito, 3 cuadritos y 3 cuadritos. 3 cuadritos y 3 cuadritos, pero en lugar de ir de abajo a arriba, va de arriba a abajo. Misma dirección, son dos vectores paralelos, la longitud es triple de este y el sentido, en lugar de ir en el mismo sentido, va en sentido contrario. También puedo, por ejemplo, poner y decir un medio de v. De este v poner el vector que es justamente la mitad. Pues entonces hay que reducir, si son dos cuadritos se queda a un cuadrito solamente y en vez de ser 3 se queda a 1,5 de altura. Entonces aquí, este sería un medio de v. La mitad del vector v, la mitad del vector v. O sea, más o menos por aquí, esa sería la mitad del vector v. Pues sería el 1,5 de v. Hay un caso especial en el que si multiplico, si la k vale 0, pues entonces me quedo sin vector, porque 0 por v pues sería algo que ya no tiene módulo, dirección y sentido, no tiene mucho sentido. Entonces la dirección no va para ningún lado, el sentido tampoco va para ningún lado porque el módulo no vale 0 y por tanto el origen y el extremo no se separan, la flecha no se separa de su origen y su extremo. 0 por v se podría representar como un punto sin flechas, sin módulo, sin dirección y sin sentido. Ese sería el vector 0. Bueno, continuando con esto, pues el vector opuesto, bueno, tenemos el vector 0, que se puede representar así, que es el que sale al multiplicar cualquier vector por 0. También tenemos el vector opuesto. Si yo tengo un vector v, tengo el vector opuesto que sería menos v. Pues si v, como hemos dibujado, es así, el menos v sería igual, mismo módulo, misma dirección, pero en vez de señalar para arriba, en este caso, señala para abajo. O en vez de señalar para abajo, señala para arriba. Este sería el menos v. Se puede poner aquí o se puede poner, como hemos dicho, partiendo de aquí para abajo. Da igual como queráis ponerlo. También tenemos vectores unitarios. Vector unitario. Un vector u es unitario si su módulo vale 1. Bien, eso por un lado. Ahora, si yo tengo un vector v cualquiera, pues si a ese v lo multiplico por 1 partido por su módulo, pues entonces se convierte en unitario. Pero claro, antes deberíamos saber calcular el módulo del vector. El módulo del vector que vuelvo
que comento, ya lo he comentado, que se necesita usar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, ya lo voy adelantando aquí. El módulo de este v, ¿cómo sería? Pues ya que son, si uso de unidades los cuadritos, son 2 cuadritos para la derecha, 3 cuadritos para arriba. Es decir, que los catetos valen 2 y 3. Pues la hipotenusa, que es la longitud de este vector, sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Luego sería la raíz de 4 más 9, que son 13. Pues el módulo del vector v, raíz de 13. Pues si al vector v lo multiplico por la raíz por 1 partido la raíz de 13, se me convierte en un vector unitario, es decir, de longitud 1. Que si nosotros intentásemos dibujarlo, sería más o menos, pues por aquí más o menos, una cosa así, ¿no? Algo que midiese 1, lo mismo que mide el lado del cuadrito, ¿no? Hasta aquí más o menos sería el vector unitario, ¿no? Este de aquí. No sé si ponerlo por aquí, a ver si lo pongo así, aquí así. Ese sería el 1 partido raíz de 13 v, ¿no? En este ejemplo que estoy dibujando aquí. Y bueno, ya con esto pues tenemos bastante para hacer una primera introducción a los vectores, ¿no? Entonces creo que con esto está bien para empezar. Pues vamos a cortar aquí el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.